la neurobiología? Hola, soy Mari y te voy a hablar acerca de la neurobiología. Esta ciencia estudia las células del sistema nervioso, los sistemas neuronales y la organización de estas células dentro de circuitos, vías, redes, microsistemas y áreas funcionales que procesan la información y forman la base esencial del comportamiento. Sus áreas de interés incluyen los diversos fenómenos asociados a la generación, vida y necrosis de las neuronas, así como a la neurotransmisión. Algunas de las ramas que integran esta ciencia son neuroanatomía, neurofisiología, neurohistología y neurobiología molecular. Los objetivos de la neurobiología son conocer los mecanismos biológicos básicos mediante los cuales el sistema nervioso regula el comportamiento, comprender cómo interactúan los sistemas sensitivos y motores en la percepción y en el movimiento, saber cómo se generan los distintos tipos de neuronas y cómo se enlazan los circuitos nerviosos durante el desarrollo. Por lo tanto, la neurobiología estudia cómo son los elementos, órganos y tejidos del sistema nervioso, las células nerviosas y cómo se organizan estas en circuitos funcionales que procesan la información y el funcionamiento neuronal. Estos aspectos se abordan desde sus orígenes filogenéticos y desarrollo ontogénico. Algunos principios de la neurobiología. Todos los procesos mentales derivan de las operaciones del cerebro. Los genes y sus productos proteicos son determinantes del patrón de conexiones entre las neuronas y su funcionamiento. Los genes alterados no explican toda la variación de enfermedades mentales. Los factores sociales y de desarrollo contribuyen. Las alteraciones en la expresión de genes por el aprendizaje provocan la aparición de cambios de patrones en las conexiones neurales que contribuyen a la base biológica de la individualidad. La psicoterapia es eficaz y produce cambios a largo plazo en el comportamiento mediante una forma de aprendizaje. Entonces, si la neurobiología estudia los sistemas neuronales y la organización de las células, ¿qué son las neuronas? Las neuronas son células y es la unidad básica del sistema nervioso. Permite la recepción de estímulos y la generación de respuestas tanto al interior como al exterior que son capaces de transmitir impulsos nerviosos a las demás células del cuerpo. Cada neurona está formada de un cuerpo o soma donde se encuentra el núcleo, membrana y citoesqueleto. Del soma nacen dos tipos de prolongaciones, las dendritas, que son como ramas que reciben información procedente de otra célula y llevan información al cuerpo celular. Los axones, prolongaciones largas, que forman redes cubiertas de mielina que permiten un impulso nervioso más rápido para transmitir información de una a otra. A este proceso de transmisión y comunicación se le denomina sinapsis, la cual pueden realizarse por medio de descargas eléctricas o de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. En el sistema nervioso existe una gran diversidad de tipos de neuronas que se adaptan y se especializan según sus funciones para todos los procesos mentales y fisiológicos. En el cerebro, el 10% son neuronas, el resto son células gliales, que apoyan a las neuronas. Estas son el sostén del sistema nervioso central, protegen y las alimentan a las neuronas brindándoles la función trófica y metabólica. Las células gliales se dividen en astrocitos, se encuentran en el cerebro y en la médula espinal, forman una barrera que restringe sustancias que van al cerebro, almacenan glucógeno, proveen nutrientes, regulan iones y reparan neuronas y captan neurotransmisores. Oligodendrocitos, células que envuelven a los axones neurales para formar la capa aislante de mielina. Microglía, células muy pequeñas que eliminan desechos celulares y protegen contra microorganismos. Células epidemiarias, especializadas que recubren los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Células piramidales, fagocitan restos celulares de lesiones en los nervios periféricos y forman mielina alrededor de los axones de los nervios periféricos. Neuronas Purkinje, envían proyecciones inhibidoras hacia el núcleo cerebral. Las neuronas son células especializadas en transmitir información. No todas son iguales ni cumplen las mismas funciones en el cuerpo.
por lo cual se clasifican en diversos tipos. Por su función, neuronas sensoriales son las neuronas que, partiendo desde los órganos de la vista, olfato, tacto, gusto y oído, envían la información al cerebro para que sea interpretada. Neuronas motoras, por el contrario, envían información desde el sistema nervioso central hasta los órganos y tejidos encargados del movimiento voluntario e involuntario. Interneuronas, el flujo de información se da entre neuronas y cumple con la función más compleja del sistema nervioso. Según su tipo de sinapsis. Neuronas excitatorias. Producen neurotransmisores que actúan como detonantes en la funcionalidad de la neurona siguiente, generando un potencial de acción. Neuronas inhibitorias. Estas reciben el neurotransmisor, su sinapsis se enfoca a que la siguiente neurona siga inactiva. Neurona moduladora. Regula el modo en el que éstas realizan la sinapsis. Según su morfología o estructura, neuronas unipolares son propias de los animales invertebrados, es decir, los humanos no las tenemos. Neuronas pseudo-unipolares se encuentran en animales superiores. Una actúa transmitiendo los impulsos eléctricos y otra recibiendo la información. Son las neuronas más comunes en el sentido del tacto y de la percepción del dolor. Neuronas bipolares. Tienen un axón que transmite los impulsos eléctricos y una dendrita que se encarga de captar los neurotransmisores durante la sinapsis. Neuronas multipolares. Tienen un axón que transmite las señales eléctricas y muchas dendritas encargadas de captar los neurotransmisores. Para que el cerebro funcione de manera correcta es necesario que las neuronas se comuniquen entre ellas. Su comunicación es por medio de sinapsis. Existen dos tipos de sinapsis. Sinapsis eléctrica, en donde la información se transmite a través de corrientes eléctricas locales. Tienen algunas características opuestas a la sinapsis química. Son simétricas, bidireccionales y tienen una baja plasticidad. Sinapsis química, donde la información se transmite por medio de neurotransmisores, sustancias químicas encargadas de transmitir el mensaje. Estas sinapsis son asimétricas, o sea que no se producen exactamente igual de una neurona a otra. Los neurotransmisores son biomoléculas que permiten la transmisión de señales e información de una neurona a otra, que puede ser neural, muscular o una glándula. Están depositados en la vesícula sináptica y cada uno tiene una función específica. Unos son activadores y otros son depredadores, pero a todos les limita el espacio sináptico. Vamos a conocer algunos de los principales neurotransmisores. Dopamina cumple un rol muy importante porque aumenta el foco de atención, consolidación de la información y almacenamiento en la memoria a largo plazo. Serotonina es conocida como la hormona de la felicidad. Aceticolina aumenta la atención, retención y aprendizaje, mejora la memoria a corto plazo. Adrenalina es un neurotransmisor que desencadena mecanismos de supervivencia. Noradrenalina provoca activación excitatoria de la corteza cerebral, facilitando el estado de alerta y vigilancia. Oxitocina, este neurotransmisor también es una hormona conocida como la hormona de los abrazos o del amor. Endorfinas. ¿Te has dado cuenta de que cuando sales a correr, bailar o practicar algún ejercicio te sientes mejor, más animado y energético? Pues esto es básicamente las endorfinas, una droga natural que se libera por nuestro cuerpo y que produce una sensación de placer y euforia. Glutamato es el neurotransmisor más excitatorio, especialmente importante para la memoria y su recuperación. El sistema nervioso central constituye la base de la conciencia y la razón. Es en donde se encuentran integradas todas las emociones, la memoria y el aprendizaje. Nuestra manera de actuar, pensar y sentir se encuentra regida por el encéfalo. Toda la actividad humana constituye una red de procesos interconectados y ubicados en un determinado contexto social y cultural que se expresa en el comportamiento. El comportamiento es la manera de proceder que tienen las personas y animales en la relación en su entorno o en un mundo de estímulos determinados por la cultura, las actitudes, emociones, valores, la ética, autoridad, relación, persuasión, cohesión y la genética. El comportamiento puede ser verbal, corporal, psicológico, intelectual y se determina por algunos factores. Factores biológicos internos: la herencia, maduración, aprendizaje y el sistema nervioso. Factores ambientales externos: medio ambiente, medio social y medio cultural.
Los patrones de comportamiento pueden ser heredados o aprendidos, por lo que las reacciones que se tienen pueden ser diversas y no siempre iguales ante la misma situación. El comportamiento innato se activa automáticamente. Es el que se debe a una acción refleja, se hereda de los padres y se desarrolla independientemente del contexto ambiental. El comportamiento aprendido se desarrolla como resultado de la experiencia. Aplicaciones prácticas de la neurobiología. Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia, descubrió que el sistema nervioso estaba formado por entidades individuales que luego se llamaron neuronas. Dedujo que debido a los espacios entre ellas, las neuronas deben comunicarse no por continuidad, sino por contacto, término más tarde acuñado sinapsis. Esto es la denominada teoría neuronal. En la educación, la neurobiología nos ayuda a saber cómo funciona el cerebro y cómo intervienen los procesos neurobiológicos en el aprendizaje para favorecer que éste sea más eficaz y óptimo. La neurotoxicidad se refiere al daño al cerebro o al sistema nervioso periférico causado por la exposición a las sustancias tóxicas naturales o artificiales. Los efectos de la neurotoxicidad dependen de los diversos factores tales como las características de la neurotoxina, de la dosis que han expuesto a una persona, de la capacidad de metabolizar y de excretar la toxina. En el comportamiento humano nos ayuda identificando propiedades específicas de los circuitos o redes neuronales, las bases genéticas, bases celulares, a través de las cuales la conducta se puede interpretar y potencialmente intervenir. Avances importantes de la neurobiología. ¿Es posible la autorreparación del cerebro? La neurogénesis en edad adulta es una realidad y numerosas investigaciones ahondan en los mecanismos de esta autorregeneración que, de poder decodificarse por completo, abrirá la puerta a la modulación neuroregenerativa tanto en individuos sanos como enfermos. El cerebro es un órgano complejo. Comprender de mejor manera la relación entre el cerebro, los estímulos que los seres humanos recibimos del medio ambiente y las experiencias que tenemos permitirá entender no solo la manera como tomamos decisiones cotidianas, sino también de qué forma se encuentran alterados estos procesos en individuos que presentan alguna patología. Cuidado con los hackers. Mientras médicos y científicos avanzan en los estudios para atender los engranajes del cerebro humano, la inteligencia artificial ya es capaz de hackearlo. Ya existen sistemas para tratar los síntomas de la depresión, software de aprendizaje automático capaces de reconocer cambios cerebrales causados por Alzheimer años antes de las primeras señales o escaneos cerebrales que identifican tendencias suicidas. Los avances en neurobiología han permitido comprender cómo funciona el sistema nervioso, los sistemas neuronales y la organización de estas células dentro de circuitos, vías, redes, microsistemas y áreas funcionales que procesan la información y median el comportamiento. El cerebro es un órgano complejo. Comprender de mejor manera la relación entre el cerebro, los estímulos que los seres humanos recibimos del medio ambiente y las experiencias que tenemos permitirá entender no solo la manera como tomamos decisiones cotidianas, sino también de qué forma se encuentran alterados estos procesos en individuos que presentan alguna patología.